Bueno, hablemos de estas larvas astrales. Estas larvas astrales pueden cumplir misiones diversas. Por ejemplo, una persona de la religión de santería o de brujería te puede atacar con un hechizo a pedido de sus falsos dioses. Y recuerda que tú eres vigilado por los agentes de los falsos dioses, no importa la religión que tú fueras. Entonces te lanzan un hechizo y tus guardianes sopesan que tú eres un disidente. Permiten que el hechizo pase, entonces se activarán las larvas astrales de tu cuerpo. Entonces, entre el hechizo, los ángeles de la guarda tuyo y otras entidades se encargarán de hacerte la vida imposible y te provocarán especie de dolores, mareos, accidentes. Intentarán, por ejemplo, colocarse en partes nerviosas de tu cuerpo, por ejemplo en las piernas. Las larvas astrales se compactarán y a la orden de la entidad buscarán los nervios de tus piernas para provocarte dolor. También buscarán la región lumbar, las cervicales, la columna vertebral, ¿no? Las áreas de las chakras, en especial la tercera y cuarta chakra la van buscando. En el cerebro también, las larvas astrales se moverán a través del cerebro, tú podrás sentirlas porque tú tienes el alma. Recuerda que el alma es como una especie de componente, un componente eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas entidades te quieren amedrentar el espíritu, ellos utilizarán las larvas con diversos propósitos. Por ejemplo, ¿te gusta jugar con los niños? Te enviarán pensamientos pedofílicos. Estás jugando con un vecinito. Te enviarán imágenes donde tú estás asesinándolo por medio de la electricidad. O sea, aquí ellos combinan diversos factores. Combinan Urusdaur, por ejemplo, porque te quieren convertir en un asesino de niños. Y de paso te están transmitiendo las telepatías basuras que estas entidades tienen programadas para ti. Entonces, ¿qué sucede? Si te gusta imitar un pseudolenguaje a la manera de Sarah Fosberg, o hacer mimofonías, hacer onomatopeyas, ellos buscarán pervertir la esencia de tu accionar para convertirlo en algo maligno. Por ejemplo, inventas una canción. Entonces ellos intentarán por medio de la telepatía hacer que tú perviertas la creatividad que tú deseas hacer. Por ejemplo, si estás jugando también con una vecina que tú quieres, amas mucho, otra persona estimada, estas entidades paranormales usando las larvas astrales las pueden concentrar en tu brazo para hacer que tu brazo, entre comillas, piense por sí solo de que desea matar a la mujer. Intentarán hacerte mover tu brazo en contra de tu voluntad. Por ejemplo, si tú estás enamorado de una mujer de la raza del espíritu y piensas algo bonito con ella, la matriz intentará hacer o provocar erecciones penianas que psicológicamente sean afines a los brujos y brujas que te atacan y que adversan a la mujer china. Claro, esto es obvio porque en la China es el pueblo más grande del espíritu y podemos encontrar muchas mujeres proespirituales que pueden enfrentarse por sí solas a matriz. Esto no es nada nuevo, Bruce Lee hacía esto. Entonces, las larvas astrales cumplen diversas funciones. Por ejemplo, las funciones telepáticas de sincronía. Por ejemplo, en un hogar tú puedes vivir con ciertas personas y tú piensas una cosa. Entonces, Matrix organiza una especie de cerco en tu contra y cuando vienes a ver, una persona, amiga tuya o familiar tuya, piensa lo mismo que tú. Eso se llama telepatía subliminal, que utilizan estas entidades a través de las larvas astrales. ¿Y cómo hacen esto? Porque esto es como una red de computadora, como un internet.
Todas las personas tienen sus larvas astrales, su sistema eléctrico, su biólogo, electricidad, su alma. Entonces, las entidades coordinadas entre sí comienzan a transmitir las ideas del disidente a las terceras personas del entorno, con la finalidad de hacer ridiculizar las posibilidades positivas que la idea del disidente pueda tener, y así tenerlo arrinconado por medio de la vergüenza, el descrédito, el desprestigio. Este es un ejemplo de lo que pueden hacer las larvas astrales. Las larvas astrales, por ejemplo, tú puedes estar casado con una mujer y tú eres un disidente, y de repente a la mujer se le hincha una parte del brazo. Son larvas astrales. ¿Por qué? Porque la finalidad es atacar a tu esposa para chantajearte a ti e impedir que tú desarrolles tu espíritu. Entonces, como vemos, estas larvas astrales actúan en combinación con los otros elementos que yo he expresado: electricidad, neuroelectricidad, electricidad biológica corporal, por decirlo así, el alma y la electricidad. Y son los instrumentos que utilizan las entidades paranormales malignas que pretenden controlar tu espíritu, que está dentro del alma y de la carne, dentro de tu condición masculina o femenina. Eso es importante no resaltarlo, ¿no? Las larvas astrales es muy posible que sean la famosa Kundalini. Pienso yo que es muy posible que las larvas astrales sean la Kundalini, que pretende atacar tu espíritu al momento de tu muerte. Y es posible que esas larvas astrales participen en el proceso holográfico eléctrico que sucede al momento de la muerte de una persona. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las películas documentales donde se menciona que la persona, cuando está muriendo, se aparece una especie de película donde aparece toda tu, vamos a decir, tu vivencia, toda su vida en unos cuantos segundos, o sea, dentro de una contracción de tiempo, vamos a llamarlo así. Vamos a buscar un término rebuscado: una contracción de tiempo, espacio-temporal, vamos a llamarlo así, porque ¿cómo puedes explicar que en 2 segundos, al momento de tu muerte, te pasen todas las escenas de tu vida? Es eso, ese es el mecanismo que utiliza por medio de la electricidad y los oleogramas, bombardeando tu espíritu y conciencia por medio del sistema eléctrico de tu cuerpo. Y las larvas astrales muy bien podrían estar participando en ese proceso para hacer que tu espíritu reencarne y siga siendo esclavo, porque ellos quieren que tú reencarnes para que seas esclavo. Ojo con esto. Un youtuber famoso, Lucis Eterna, se los recomiendo, tenía un video donde en un concilio Justiniano II prohibió las alusiones a la reencarnación que aparecían en la Biblia. ¿Por qué creen que hizo eso? Porque sencillamente un espíritu puede reencarnar y puede reencarnar como esclavo de la matriz, pero la memoria espiritual, la conciencia, eso se puede encender en cualquier reencarnación o encarnación que tuviera ese espíritu. O sea, puede reencarnar hoy en un africano, se muere dentro de 50 años en una guerra civil en África, y puede reencarnar en un estadounidense. Y Matriz, por eso, contra ese espíritu pondrá su ángel de la guarda dentro del marco judeo-cristiano que crezca esta persona. Y digamos que el marco religioso del africano, cuando ese espíritu le tocó ser africano, era una especie de religión yoruba. El mecanismo de control se mantiene igual en todas las religiones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te controlan? Porque temen, por ejemplo, que siendo norteamericano y viendo un programa de David Icke o Andrés Salfate, o viendo a Jaconor, o viendo a Inos Morfeo, o viendo a Osela Castro, o viendo a Alberto Canosa, o a otro famoso youtuber que vislumbre la verdad, se le despierte la conciencia del espíritu. Y entonces todo el negociado de Matriz y el mecanismo de control se le habrá venido abajo a estas entidades. Entonces el mecanismo
de terror son las larvas astrales. Y por eso que vemos que en estas demostraciones de video, el Papa Francisco, las reporteras, Hillary Clinton y otros personajes actuaron en formas muy extrañas, porque las larvas astrales permiten que las entidades de Matrix se muestren descaradamente en la realidad con la finalidad de medir el grado de ignorancia, estupidez, aceptación y fanatismo que tienen las personas del entorno en torno al sistema. Y como yo he dicho, es un mecanismo para controlar, entre comillas, a las personas. En realidad buscan controlar al espíritu.